Buenos días a todos y a todas. Bienvenido a la Facultad de Economía y Negocio. Les agradecemos su presencia acá. Nos hemos reunido a un conversatorio respecto al libro de Nicolás Izaguirre, Desigualdad, Raíces Históricas y Perspectivas de una Crisis. La idea es que vamos a tener dos comentaristas, Marcela Ríos, del PNUD, y al decano de la facultad, don José Gregorio, y luego los agradecimientos de Nicolás. Probablemente no viene mucho en este público señalar quién es cada uno de los integrantes, tanto del panel como nuestro libro, el autor del libro que vamos a presentar. Solo quiero dejarlos con dos preguntas que aparecen en la introducción, no quiere decir que solo me leí la introducción, pero es importante, que creo que es importante porque de alguna forma es lo que el autor va a desarrollar a lo largo del libro, y que en esta facultad tendemos a conversar bastante, sobre todo entre los economistas. Y la pregunta es, ¿podemos salir de la trampa de los ingresos medios? Me imagino que varios han tratado de responderla, ¿no? ¿Será nuestra estructura institucional lo suficientemente plástica para enfrentar los múltiples problemas que aún tenemos pendientes? ¿Podemos sobrellevar los desafíos derivados de los cambios de la envergadura que ya se insinúa experimentará el país y el mundo en décadas por venir? Esas tres preguntas se plantea el libro. Me imagino que en parte lo señalarán los comentaristas. Y también señalar que este libro empezó Nicolás a escribirlo, por lo que he escuchado en otras ocasiones, mucho antes de lo que ocurrió en Chile en el mes de octubre. Así que creo que es muy pertinente el encontrarnos acá, el poder debatir durante esta mañana, lo que no significa, y por eso hablo de debatir, vamos a tener un espacio para preguntas también de cada uno de ustedes. Así que sin más, los dejo con los comentarios de Marcela, que no sé si prefieres de hacerlos de aquí o desde allá, hay micrófonos también allá. Aló, ahí. Bueno, gracias. Gracias a Nicolás, a Heidi por la invitación, a José, un placer estar acá. Me ha tocado venir otras veces a debates a la facultad, siempre es un agrado poder participar de debates interdisciplinarios. Para quienes no me conocen, yo soy socióloga de base y mi doctorado en ciencia política, y llevo muchos años en el PNUD trabajando temas más bien de democracia, representación. Y entonces leí el libro desde esa perspectiva. Lo primero que quiero hacer es felicitar, también busqué un par de entrevistas de Nicolás y a través de las entrevistas vi que efectivamente él decía que llevaba mucho rato trabajando en este libro, y yo creo que para todos quienes trabajamos en producción de conocimientos sabemos lo duro, arduo y absorbente que puede ser producir un libro, así que felicitaciones, sé que es como un alumbramiento y uno pone mucho de uno en ello, ¿no? Entonces, primero que nada eso, ¿no? Felicitarlo, creo que siempre hacer el esfuerzo de poner las ideas en papel y de tratar de contribuir al debate público es un aporte. El libro yo creo que es fundamentalmente eso, ¿no? Es un aporte al debate público, es un libro que se plantea como un libro, yo creo, más de difusión para un público general que cualquiera puede leer, no es un libro para especialistas, no es un libro como académico en un sentido estricto del canon actual, en ese sentido se puede leer y entender de manera simple, es largo, hay que decir, pero no por eso no se lee, digamos, y creo que una de las contribuciones importantes del libro es que el libro plantea una mirada del largo plazo para responder las preguntas que planteaba Heidi al principio.
Creo que además es un libro que se suma a una trayectoria en nuestro país de entender la desigualdad. Muchos trabajos han estado pensando en eso, quizás hasta el 18 de octubre el debate más de corriente principal no le había dado quizás tanta relevancia a los temas de desigualdad. Como ustedes saben, nosotros desde el PNUD publicamos en el 2017 un libro que se llama Desiguales y después del 18 de octubre el libro tuvo una muy buena recepción, nosotros quedamos muy contentos con la difusión, un libro que coordinó Osvaldo Larrañaga, pero yo creo que no nos habían puesto tanta atención sino hasta después del estallido y me tocó participar en muchos debates y en muchas entrevistas donde decían, bueno, pero ustedes ya lo habían dicho, ¿no? Ustedes ya lo veían venir y yo creo, o ¿por qué nadie puso atención? Y yo creo que con las discusiones sobre desigualdad hace falta seguir discutiendo y poniendo los temas en el debate público porque se tiende a naturalizar como parte del escenario o hay por un lado, hay sectores que creo que no reconocen la relevancia de la desigualdad o niegan su existencia, digamos. Y por otro lado hay quienes creen que es tan compleja transformarla que por lo tanto tampoco tiene mucho sentido pensar en qué hacer. Yo creo que este libro se ubica en el medio, en el sentido que reconoce la complejidad de la desigualdad, toma esta mirada de largo plazo, toma un análisis histórico de muy largo plazo, desde la fundación de los imperios hasta la actualidad, y intenta una mirada abarcadora a nivel mundial y plantea claramente, digamos, de que hay condiciones estructurales que se construyen en ese muy largo plazo. Pero a pesar de eso, también el libro plantea que hay maneras de enfrentarla y que hay países que han sorteado de manera exitosa condiciones estructurales quizás no favorables, y en eso se pone en conversación y trata de contradecir o responder a teorías que han intentado explicar la desigualdad, descartando, por ejemplo, las hipótesis de quienes colonizan a los países o que el Estado haya intervenido excesivamente. El libro hace una discusión permanente con esas teorías y también con quienes plantean que los modelos de desarrollo que están basados exclusivamente en la exportación de materias primas están condenados al fracaso, digamos. También se cuestiona esa teoría y se busca analizar casos donde eso no se condice. La mirada histórica es un aporte, yo creo que rescato eso de manera importante, porque creo que nos permite salirnos de la coyuntura y salirnos de la discusión política respecto de lo que hizo el gobierno 1, el gobierno 2, o el enfoque de una sola política o de un ministerio o de un ministro. Creo que eso hace que permita una mirada más pausada, más seria de la historia de Chile y de América Latina. Y también, por lo tanto, como decía antes, reconoce esta complejidad de la transformación de los modelos de desarrollo. El libro se enfoca y analiza a lo largo de los distintos capítulos una gran cantidad de variables que identifica como variables clave para entender las trayectorias de desarrollo de los países, ¿no? La magnitud de los recursos con los que cuenta el Estado a partir de la carga tributaria, pero también el tipo de carga tributaria, quiénes son los que pagan, de la forma que se recauda, la estructura de tenencia de tierra, si existen grandes concentraciones de tierras en pocas manos o la distribución de tierras más bien igualitaria en pequeñas parcelas y propietarios, el acceso a crédito y por lo tanto la forma en que está estructurada la banca y la propiedad de los bancos, la inversión en investigación, la existencia de universidades, la innovación, la inscripción de patentes, los momentos y el tipo en que se ha producido la migración en los distintos países, el capital humano y los niveles educativos de la población, los niveles de escolaridad, cuándo se inicia la inversión y la masificación de la educación primaria, la inclusividad del sistema político como un tema clave, entendía también fuertemente pensando, digamos, en la extensión del sufragio. El argumento central, entonces, está en línea con una tendencia que ya bastante establecida y que crecientemente la economía se encamina, digamos, fuertemente a mirar
dimensiones institucionales y políticas en el largo plazo y no solo factores económicos o del mercado para entender el derrotero de los países. El argumento central entonces es que Chile y América Latina no se ha logrado un desarrollo a la par o similar al de otras naciones que han tenido circunstancias estructurales similares como Australia, Nueva Zelanda, debido al desarrollo de las instituciones. Instituciones oligárquicas, poco inclusivas, donde el poder está concentrado en pequeños grupos que buscan maximizar sus beneficios, producen contextos donde no se logra ampliar la carga tributaria, invertir en innovación y capital humano, ni se cuenta con instituciones políticas suficientemente inclusivas para hacer frente a las demandas redistributivas. El libro en ese sentido está totalmente en sintonía con el trabajo de Acemoglu y Robinson, que me imagino que todos acá conocen, entonces creo que está muy en línea con esa línea de pensamiento, y me parece que algunas de las cosas que están bien logradas justamente esta mirada de largo plazo, la amplitud, digamos, de temas que se abordan. La comparación de casos es bien útil. A lo largo del libro Nicolás va analizando en distintos momentos históricos las decisiones y las trayectorias que se han tomado en los países de América Latina. Se divide América Latina en 3 grandes bloques, se analiza en comparación a los países asiáticos, países africanos, a los países de Europa, y eso ayuda en distintos momentos a entender, digamos, esta lógica de cómo se van tomando trayectorias de desarrollo distintos. Y por supuesto, obviamente, es un aporte volver a plantear, salir de un determinismo económico para entender el desarrollo y entender que sin reconocer la importancia de las instituciones, del Estado, la democracia y el rol de la política y el diseño institucional, es imposible entender cómo los países pueden avanzar o no avanzar. Pero como cuando uno comenta un libro tiene que decir no solo cosas positivas, sino que también algunos aspectos que uno quisiera ver distintos, mejor logrados. Yo no voy a caer en la tentación de decir todo lo que yo hubiera hecho en el libro que no hizo el autor, que me parece en general una lata de estilo de comentario, pero sí creo que hay cosas que si Nicolás sigue en esta línea de investigación sería bueno profundizar, mejorar, aclarar. Por una parte, y en esto hay una enorme cantidad de literatura en ciencia política, en economía política. En economía creo que se le otorga una centralidad a las instituciones para entender las trayectorias de desarrollo, pero no queda nunca del todo claro qué entendemos por instituciones, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de instituciones y cuáles son las instituciones clave para entender el resultado del desarrollo. En el libro pasamos, como decía, por instituciones como la estructura tributaria, o el régimen de gobierno, o las constituciones, o la extensión del sufragio, y entonces no queda claro cuáles son centrales, cuáles tienen mayor importancia que otras, y eso creo que es un tema que a veces dificulta entender la reflexión final a partir, digamos, de lo que se plantea al principio. Lo segundo es que esta riqueza de variables y análisis que se hace cuesta también, en línea con lo que decía antes, discriminar respecto a qué es lo central. Cuando estamos entendiendo las relaciones causales, ¿qué es lo central que hay que cambiar de todo este conjunto y qué hay que cambiar primero, qué viene antes, qué viene después, digamos? Es cierto que al final del libro se llega a hacer un análisis mucho más institucionalista en estricto rigor y se concentra fuertemente el análisis en la Constitución y en el régimen de gobierno, pero a lo largo del libro no queda del todo claro cuál es la trayectoria virtuosa en algunas dimensiones. Doy un par de ejemplos. El tema de migración aparece constantemente, pero no queda claro cuál es la vinculación de la vinculación con la construcción de las instituciones políticas, por ejemplo. O si la migración en ciertos países tuvo un rol positivo o negativo en ciertos momentos históricos. Eso significa que siempre la migración tiene ese rol. ¿Qué pasa hoy día
con las olas de migración masiva van a tener una influencia en cómo se desarrollan los países, o eso solo era relevante a principio de cuando se estaban construyendo los Estados-naciones. Ese tema queda un poco suelto a mi manera de ver, porque quizás no está del todo claro al principio en términos del marco teórico. Y creo que ahí esto ganaría, digamos, en darle una vuelta a afinar. Otro tema que no se zanja y creo que es bien central para pensar en el futuro de países como el nuestro, es que además del sistema institucional político, nosotros en particular llevamos mucho tiempo trabajando sobre eso, acabamos de publicar un nuevo informe sobre democracia y obviamente los temas de transformación de la Constitución, de cambio del régimen de gobierno son centrales, pero hay un tema que Nicolás muestra muy convincentemente que es central para el desarrollo de los países, que tiene que ver, por ejemplo, con la tenencia de tierra, con la concentración de la propiedad de la tierra en un pequeño grupo de personas que hace, cuando tienes una excesiva concentración de tierra, es un impedimento fuerte. Eso está a la base, digamos, de sistemas políticos oligárquicos, ¿no? Y no queda claro qué hacemos, como que esa discusión de la concentración de tierras se pierde en la discusión del presente. Yo creo que es una discusión esencial, porque además quizás con lo complejo que es cambiar el diseño de las instituciones políticas, quizás cambiar la tenencia de la tierra es aún más difícil. Y es uno de los desafíos con los que ha batallado América Latina durante su historia. Los intentos de reforma agraria en nuestra región han sido en buena parte causante de los conflictos que han llevado a golpes de Estado, han sido en parte esencial los conflictos que hoy día persisten entre los estados y los pueblos indígenas de nuestro continente, que tienen que ver con la propiedad de la tierra. Y entonces, una de las preguntas que yo me queda de leer el libro es, bueno, ¿qué hacemos con el tema de la propiedad de la tierra? Creo que es interesante para discutir. Termino con dos reflexiones adicionales que me surgen a partir de esta lectura. Yo creo que una, y quizás también nosotros, como decía, mencionaba desiguales, para el PNUD el tema de desigualdad es como esencial para entender el desarrollo no solo en Chile, sino que a nivel mundial. El PNUD a nivel mundial acaba de lanzar nuestro informe de Desarrollo Humano 2019, que es sobre desigualdad en el mundo. Y creo que en nuestro trabajo, si bien entendemos y ponemos el foco en las instituciones, yo creo que hay dos dimensiones que creo que son relevantes para seguir mirando las soluciones. Por un lado, que las instituciones no son solo normas, no son solo instituciones formales del Estado ni normas, sino que también hay instituciones que son, por ejemplo, valores, cultura, por ejemplo, los culturas respecto de la aceptación o no de la desigualdad. Los valores y la cultura se transforman en variables estructurales que también solo se pueden cambiar en el largo plazo. Entonces, ¿cómo incorporamos? Nosotros hemos visto que en Chile, por ejemplo, hay una alta aceptación de la desigualdad comparada con países europeos. Menor a la de Estados Unidos, pero relativamente alta, y también alta en comparación a América Latina. ¿Qué hacemos con esa dimensión de nuestra sociedad que tiene una tolerancia? Quizás después del 18 de octubre eso va a cambiar, pero históricamente ha tendido a tener una tolerancia más alta respecto a la desigualdad. Entonces, ¿cómo incorporamos la dimensión cultural, simbólica? Y por último, que también al pensar en el diseño institucional tenemos que entender que la política no es solo instituciones, también son prácticas, también hay dimensiones distintas que no se resuelven solo con el diseño institucional. Dos ejemplos y con esto termino. La baja participación electoral en Chile empezó a finales de los años 90, con las personas que venían cumpliendo 18 años no inscribiéndose en los registros electorales. Una de las razones para cambiar al voto voluntario era que teníamos un porcentaje altísimo de la población fuera de los padrones electorales y se esperaba, equivocadamente, que con el voto voluntario y la inscripción automática se iba a lograr contrarrestar. Por lo tanto, la participación electoral cayó aún más con el cambio, pero era una tendencia que los gráficos muestran claramente a la baja. Era un proceso que se había producido sin ningún cambio institucional. No fue la norma la que provocó la baja participación electoral, sino que el desfonde del sistema de partido, la relación de la ciudadanía con sus representantes. El binominal es otro ejemplo. Si bien el binominal tenía una lógica de
favorecer un sesgo mayoritario, es favorecer pocos partidos. En Chile, antes de cambiar el sistema binominal, teníamos entre 14 y 17 partidos compitiendo en elecciones parlamentarias o municipales, y con un promedio en el Congreso entre 7 y 8 partidos presentes en el Congreso, un promedio por sobre el promedio de América Latina, que es el área del mundo con mayor fragmentación partidaria. Entonces, una vez que se cambia el binominal al sistema proporcional, aumenta la cantidad de partidos en competencia, también porque se bajaron todo el sistema en que inscribimos los partidos. Pero la fragmentación del sistema de partidos no fue producto del cambio del binominal. Era un proceso político que se venía dando de mucho antes y que estaba en algún sentido amarrado por el sistema binominal, y claro, una vez que se reforma, esto se produce. Entonces, creo que de cara a la discusión constitucional que viene hacia adelante, si bien es central para el desarrollo del país y también un posible cambio de régimen, creo que tenemos que ser cautos a la hora de depositar todos los huevos en la canasta de las normas, porque solo con las normas y con los incentivos no se cambian las prácticas ni los valores exclusivamente. Generan las condiciones para, pero no aseguran esos cambios. Y por lo tanto creo que necesitamos tener una reflexión permanente respecto de qué hacemos también respecto de esas otras dimensiones que quizás son las más blandas, las más difíciles, que tienen que ver con las prácticas y con la dimensión simbólica. Termino felicitando a Nicolás, de verdad, lo que dije al principio, me parece que es así, lo felicito por el trabajo, creo que es un aporte al debate público y los invito a todos y a todas quienes no lo han leído a que lo lean. Tiene información muy interesante y yo creo que sobre todo, como decía, la mirada histórica que nos entrega de Chile es un aporte al debate público. Gracias. Aló. Gracias. Bueno, un gusto comentar este libro, y siempre uno se compromete, a medida que se acerca el momento uno se arrepiente, porque cuando abrí Kindle y me predecía que iba a estar 9 horas leyendo desde tipo sábado pasado, como que me bajó un poquito de pánico. Dije, y me ha costado, claro, leerlo entero. Pero no me arrepiento, porque es un libro muy provocador, muy interesante, en el cual uno no tiene que estar de acuerdo, pero al final uno nunca está de acuerdo con todos. Lo importante es que uno aprende y uno piensa. Y los últimos días me he llevado pensando mucho en los temas de Chile, sobre todo además porque estamos en una coyuntura bastante especial, y además el paper tiene un desafío muy grande, porque trata de estudiar desde la historia, desde la prehistoria, ¿no es cierto? Desde la prehistoria, y con muchos países, y con desarrollo en el mundo entero, para tratar de entender al final Chile. Entonces, sin duda que es un tremendo desafío. Nicolás no lo fuerza, nos lleva, nos pasea, nos muestra cosas, no siempre va a tomar una posición definitiva, pero nos ilustra y nos ayuda mucho a pensar. Y yo voy a hacer comentarios en torno a 3 puntos. No es que van a ser cortos, pero son 3 puntos. Sobre el tema de la trampa del ingreso medio, que es como la motivación, yo diría, cómo avanzar. Después sobre el tema del enfoque, este enfoque institucional, que es bien interesante, y después cosas más específicas de Chile, porque el libro es más o menos así. El libro, me van a cambiar a ver si no se escucha bien. Es que esto se mueve, uno tiene que ver con una cosa como, eso es como astronauta, como Kramer, que tenía Kramer, es más fácil. No se cuelga aquí y habla nomás. Entonces, lo que ocurre es que en el tema respecto de la trampa del ingreso medio, es curioso porque hay una gran discusión. ¿Qué es esta trampa del ingreso medio? Es como una figura que usamos. Yo el otro día, hace unos meses, un amigo que nos va a visitar, un coautor, John Walí, me pasaba un trabajo que tenía sobre la trampa del ingreso medio, y Chile está clasificado como un país exitoso que la superó. ¿Y por qué? Porque si uno clasifica a Chile hace 30, 40, 50 años atrás, era un país de la medianía.
y progresó. En estos 30 años, aunque se nos olvide, progresó mucho. Chile el año 90 era 24% del PIB per cápita de Estados Unidos, hoy día es el 42%. Entonces Chile estaba catalogado junto a Malasia, ¿no es cierto?, junto a Portugal, a Corea, Irlanda, un caso excepcional porque es súper que la superó, pero están clasificados dentro de países. ¿Y por qué? Ahora, porque él arbitrariamente, para dividir el mundo, dicen los países que lograron superar la brecha del 40% respecto al ingreso per cápita PPP de Estados Unidos son clase media, son todas estas cosas como media arbitraria. Y después dice, ¿quiénes son los países de la trampa del ingreso medio? Y aquí nosotros tenemos Argentina, Brasil, Colombia, muchos otros países asiáticos, que se han mantenido en la medianía, que han crecido como el mundo. Entonces, es una cosa curiosa. Ahora, esto no significa, todo este avance, ¿no es cierto?, de Chile, no significa que estemos en un problema, y que es lo que discute mucho más hacia el capítulo 4, Nicolás, cuando habla de Chile y el crecimiento, es que todavía nos falta. Y la pregunta es cómo llegar y cómo dar el salto. O sea, yo pienso por eso, de repente esta cosa que estamos en una trampa, y digo, cómo dar el salto y el empujón que nos falta, y que nos falta para ser países desarrollados. Y en esto también hay que ser muy cuidadoso, porque también en la misma discusión pública fuimos muy equívocos al decirlo. Y el tema de la desigualdad es importante, y no se aprendió el 18 de octubre. Y voy a decir algo un poquito más. No se aprendió. Yo el primer paper que escribí cuando volví a Chile, en el 94, fue sobre desigualdad, porque era el tema de la desigualdad. A fin el gobierno de Aylwin con crecer en equidad, y el Gini no mejoraba en esa época. Lo que pasa es que en cierta dimensión ginimizamos mucho la discusión. Tal vez ese es el problema. Porque el Gini ha caído de 57 a 46, de acuerdo al estudio de Desiguales, y que el primer cuadro uno dice, de acuerdo como muestra de Desiguales, este país ha sido también de los países que más ha reducido la desigualdad. Lo que no nos damos cuenta, y de hecho una vez que yo hice esta comparación, me criticaron los datos, es que todavía somos muy desiguales, a pesar de los avances. Punto uno. Eso es bien importante, siempre tenerlo en mente. No es la variación lo que importa, sino que seguimos siendo desiguales. Y yo siempre muestro un cuadro, que no quise traer, pero un gráfico va a decir, ¿por qué el problema de desigualdad en el mundo entero hoy día está moviendo al mundo entero? Y Piketty es rockstar, como lo podrá haber sido Marx. En su época, desafortunadamente, no tenía la forma de comunicarse como que tiene hoy día Piketty. ¿Y por qué un rockstar? Porque la desigualdad en todos los países igualitarios del mundo, Asia, Europa, Estados Unidos, se ha deteriorado. Entonces los países son más desiguales los que eran iguales. Y nosotros seguimos siendo igual de desiguales. Entonces el problema de la desigualdad es un problema mundial que no se cubre, pero que en el caso de Chile yo creo que no le dimos la importancia a elementos más multidimensionales como la segregación, que son bastante extremos en Chile y que pareciera de repente que no hemos hecho progreso. La segregación a nivel escolar, la segregación a nivel de barrios, es algo que va mucho más allá del Gini, que es súper importante y que no le hemos prestado suficiente atención. Y por eso cuando yo digo el tema es cómo dar el salto, y ahí yo hace harto tiempo hay que ser muy cuidadoso, porque aquí se nos decía, y en toda esta discusión de que vamos a volver a crecer y nosotros sabemos cómo hacerlo, porque ustedes son una manga de tarados que no tienen ni idea, cuando nos decían eso hace unos años atrás, siempre decía, estamos a 20% del ingreso de Portugal, nosotros en 10 años los pillamos. Pero la mediana del ingreso chileno, que es la cosa más sencilla para medir desigualdad, está a 40%. Nosotros estamos a 20% de Grecia, tengo los números, si alguien interesa después, estamos a 20%, pero estamos a 40%. Estamos a 20% de aquí me confundo, Estonia, 40%. El 40% es súper fuerte. Y eso es una brecha bien grande. Estamos de Latvia, creo que estamos a 5% de ingreso per cápita y estamos a 40% en mediana. O sea, hay un problema y eso es simplemente desigualdad. Por lo tanto, yo no hablaría hasta que no cerremos por lo menos la brecha de la mediana de que Chile es un país que realmente da un salto, y ese es el desafío, y el desafío el que nos invita a pensar, nos invita a pensar Nicolás. Y su enfoque, y obviamente él cae en una cosa que a mí me parece que de punto que con bastante sustento, la importancia de las instituciones, de lo que son las instituciones inclusivas en el lenguaje de Acemoglu y Robinson, que da la casualidad que hasta ahora está Taron Acemoglu hablando, también porque vino a Chile por un par de días, y sigue también una tradición que es bien importante, son las cosas
que hace tiempo y que no se le había prestado mucha atención al origen colonial de la desigualdad de Engelman y Sokolov, ¿no es cierto?, que hace mucho tiempo sabemos, y Douglass North, las cosas de instituciones. Y cómo las instituciones inclusivas, este no es un problema, el problema del desarrollo, no es un problema de laissez-faire, es un problema de institución inclusiva, y Nicolás nos muestra muchos ejemplos que son bien interesantes de cómo mucha y voy a referir un minuto más a eso de nuevo, pero con mucha intervención estatal, que uno podría decir desde el punto de vista del laissez-faire, ¿no es cierto?, y del Leviatán son contradictorias, fueron muy exitosas, ¿ah? y sirvieron. ¿Por qué? Porque se dieron en el contexto de países que tenían instituciones inclusivas, opuesto a lo que podríamos llamar las oligarquías, como él trata en el lenguaje de la discusión histórica en América Latina, instituciones expropiatorias, o sea, instituciones que buscan extractivas, ¿no es cierto?, que buscan extraer la riqueza y no hay una cosa productiva. Esto siempre me recuerda a mí un trabajo que leí de William Baumol, que no sé, es como economista medio ingeniero, esa es la imagen que tengo, ¿no?, el del año 90 en el JPI, donde él hablaba ya de esto, y siempre me dejó a mí bien marcado cuando decía, decía el emprendimiento, decía, puede ser constructivo, destructivo o improductivo. Y se pone a contar, y dice, en una de las épocas, culturalmente tal vez, de la civilización oscura, como fue la Revolución Industrial, ¿no es cierto?, fue cuando se produce el despegue del mundo. Porque antes no había habido crecimiento, el mundo era miserable, ya habíamos tenido el Imperio Romano, y Nicolás va a pasar todo eso, las dinastías chinas, ¿no es cierto?, porque eran instituciones, institucionalmente países que no estaban orientados al progreso, sino que a la extracción de las rentas. Y por ahí me acordaba que Baumol, por ahí, no lo he vuelto a leer, alguna vez se lo di a mi alumno, pero él hablaba de cómo, por ejemplo, en Roma había descubierto alguien, o había inventado un espejo, un siervo se lo mostró al emperador, y el emperador ordenó matar a este señor porque era una amenaza al rey, al emperador, al imperio. Entonces, cómo las instituciones se orientan, y esto tiene que ver, o sea, es una cosa bastante profunda, y cómo él dice y contrasta el origen de lo que podríamos llamar las instituciones extractivas en Chile, en Latinoamérica, las oligarquías, con la institución de la encomienda, las grandes haciendas, los poderes monopólicos, la intervención estatal, porque también aquí hubo mucha intervención estatal en dar derechos, pero daban derechos no sobre una base de una burocracia técnica, sino se lo daban a grupos de interés, que es un poco la historia de la protección en América Latina, en contraste a protecciones exitosas de las que nos habla Nicolás en el libro. ¿No es cierto? Incluso él se pregunta, que eso es lo interesante, a mí me tenía esa pregunta, ¿por qué Inglaterra, dice él, y no España? ¿Por qué esto explota la revolución industrial en Inglaterra? Y precisamente él hace el caso de, a pesar de ser monarquía, ¿no es cierto?, tenía instituciones mucho más inclusivas, tenía un parlamento que ponía límites y no una como en España, que era una autocracia, ¿no es cierto? Por lo tanto, pero la pregunta que surge cuando uno piensa esto, a pesar de todo eso, es cómo es el tránsito a sociedades mejores. Esto es como una dinámica, porque es como pasar de un régimen democrático, bien entre comillas, o inclusivo, como podrían haber sido tal vez Inglaterra en la época de la Revolución Industrial, a cómo es hoy día, cómo transita en la economía. Recordemos una cosa también que es bien curiosa, uno siempre habla de la institución inclusiva en Estados Unidos, cómo se desarrolla la propiedad, el capitalismo y todo, pero recordemos y cómo desde la Constitución de Estados Unidos eran todos los individuos iguales, pero los Founding Fathers tenían esclavos. ¿Ah? Entonces, o sea, como lo que entendemos por igualdad, lo que entendemos por derecho, va cambiando, y eso es bien importante de entenderlo. Y la pregunta es cómo podemos transitar, y de nuevo si uno lo lleva a Chile, cómo podemos transitar a una sociedad desarrollada donde algo que yo creo, y esto es como de la autocrítica que tenemos que hacernos, donde no nos damos cuenta de que las aspiraciones de la gente cambian con el nivel de ingreso. Por lo tanto, no basta con decir la pobreza es 8%, sí, es un dato, ¿no es cierto? Pero la gente no es lo que quiere. O sea, es otra cosa, la familia, el espacio público, cosas que ignoramos y que nos quedamos de repente en evidencias que no van a los problemas de la gente. Pero también hay otra cosa que es importante, y destaca Nicolás bastante bien en esto, los temas del derecho de propiedad. Él dice, se hubiera inventado la máquina a vapor, que fue uno de las grandes cosas que
movió al mundo, ¿no es cierto? Según Gordon, solo la máquina de vapor, la electricidad y todo el resto es música, ¿no es cierto? De acuerdo a David Gordon en su libro sobre Estados Unidos. Pero él dice, Nicolás, podría haber una invención sin patente, si no hubiera habido patente, si no hubiera habido respeto al derecho de propiedad, a un pequeño inventor haber partido con la máquina a vapor. Y esas son sin duda preguntas interesantes cuando uno quiere hablar del futuro. ¿Qué son hoy día la oligarquía? Bueno, nosotros estábamos pensando en la oligarquía terrateniente española. Hoy día, ¿qué son? La élite, el 1%, la élite política, grupos de interés que podríamos listar mucho. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y qué es lo que podríamos pensar en instituciones inclusivas, es evitar que siempre va a haber grupos de interés, siempre va a haber sindicatos buscando el bienestar de sus trabajadores, y eso lo tienen que hacer y ojalá lo hagan. Lo que uno no quiere es que eso capture la política pública y que capture, que capture al Estado bienestar de grupos particulares. Eso pasa en sindicatos, grupos empresariales, cualquiera que ocurra. ¿No es cierto? La pregunta cómo lo hacemos, y lo importante es instituciones transparentes, ley anticorrupción y muchas cosas en las que Chile hemos avanzado, por lo tanto también hay que ver de que esto no es desastre, hay bastante. Otra discusión interesante que hace Nicolás y que ahí discute donde esto depende mucho del marco institucional, cómo funciona, es la cosa de la política industrial, que es una gran discusión, ¿no es cierto?, muy famoso hoy día por Mariana Mancuso de USC, que nos dice, de UCL, que nos dice cómo el éxito, y esto es muy cierto, y ya hay bastante estudio, el éxito de Estados Unidos en la frontera tecnológica tiene mucho que ver con la intervención del Estado. Internet fue desarrollo de defensa, el grueso son desarrollo de defensa. Ahora, nosotros no nos vamos a poner a gastar en defensa, no creo que sea la implicancia política, pero mucho que viene de un impulso estatal. Ahora, a mí siempre me queda esta curiosidad cuando nosotros sacamos estas cosas, estos grandes desarrollos que vienen con aporte estatal moviendo la frontera. Nuestro tema no es tanto mover la frontera, sino es copiar la frontera. Entonces, la manera de replicar lo que podemos hacer política industrial, y yo creo tal vez es de las cosas que nos ha ido de alguna otra manera siendo no exitoso en esas áreas, es porque deberíamos adaptar o tener políticas bastante más originales para nosotros, pero no pensar como esto lo que ha pasado, lo que pasó en Japón, Corea y Nicolás, todas estas cosas de política industrial, que lo que fueron crear la frontera, en nosotros y en países que estaban bastante más adelante. Y creo que inclusión en cierta medida le podríamos llamar, es una institución inclusiva, es democracia, y ahí yo quiero entrar a finalizar en los 3 puntos, porque este es el más largo, sobre Chile. Y me gustó mucho el análisis de Chile porque además es bastante ecuánime y en general se pega una historia bien larga, muestra y discute la falla de la estrategia de sustitución de importaciones, que en una buena medida una falla del Estado, es una falla de hacer la política, porque esto puede haber resultado en otras partes, y parte de hacer la política tiene con nuestra institucionalidad de ese entonces, que a pesar de haber avanzado mucho, y él reconoce en inclusión, en tener mucho rezago. Y está ahí, no me pude acordar el nombre del autor, pero dicen, la protección en Chile era mucho más determinada por factores de economía política, los aranceles, que por temas de eficiencia productiva. Entonces, lo que ocurría, no ocurre hoy día, yo creo, por cómo nos hemos desarrollado, pero algo que ocurrió mucho, era que, como digo yo siempre digo, si antes había colusión en Chile, lo que pasa es que hoy día la conocemos, antes había mucho más. Y para quienes somos mayores, el gran coludidor en Chile se llamaba Dirinco, que era el que fijaba los precios. A mí me contaba Sebastián Edwards que su primera práctica la hizo fijando precios. Entonces llegaban empresarios a decirle, ¿cuánto le pongo a esta bolsita de té? Y él coordinaba las bolsitas de té de acuerdo a las utilidades. O sea, él no lo voy a culpar para que le sigan un juicio, pero eso era lo que se coludía. O sea, hoy día lo conocemos y creo que ese es un dilema complicado que tenemos. Hoy día sabemos que hay corrupción y es bueno que se sepa porque con eso se va a acabar. Pero estas cosas han existido mucho tiempo. Gasto reservado en ejército, todas estas cosas existían. Una cosa que eché de menos en el libro, porque no te voy a alabarlo, una cosa que eché de menos fue como economista hablar de los precios, más allá de la inflación, de los precios relativos. La protección fracasó porque produjo una apreciación del tipo de cambio real muy severa. Yo me dediqué a buscar datos y se me pega.
mientras hacía esto, me encontré algunos datos históricos, y nosotros tuvimos, comparado a los niveles de hoy o normales que hemos tenido en los últimos 20 años, tipos de cambio real promedio, la mitad en algunos casos de los que tenemos ahora. O sea, teníamos un dólar muchísimo más fuerte, digámoslo así, en la época del proteccionismo, que es lo que predice la economía. ¿No es cierto? Las economías más cerradas tienen un tipo de cambio más fuerte. Y eso es lo que previene el desarrollo exportador. Además, a esto sumamos que cuando venían las crisis, como estaba la inflación muy amarrada al tipo de cambio, se trataba de combatir con tipo de cambio, se le manejaba, se le impedía y terminábamos después con una tremenda crisis cambiaria y crisis de pago. Esa era la historia. Eso me faltó. Y eso es lo que hizo falla como básica de economía. Entonces aquí venía todo y países con inflación crónica. Otro tema que discute mucho, y aquí voy a discrepar, es el habla de Chile de una democracia incompleta. Es como triste pensar que después de 30 años todavía somos una democracia media. Y basado en el informe del Economist Intelligence Unit. Y me di el trabajo, y hoy día a las 5 de la mañana estaba bajando los informes para poder hacer comparaciones. Chile, en materia de desarrollo democrático, tiene social liberties, tiene las típicas cosas, participación ciudadana. No tiene, por ejemplo, una cosa que yo creo que es bien importante en la discusión que viene, tipo de régimen político, democracia. Un índice, no sé si es bueno o malo, pero como que se cita. Chile tenía lo que llaman efectivamente una democracia flow, entonces, como con problemas. ¿Ah? Pero tenía un índice de, aquí está anotado, de 7,97, creo que llega hasta como 9 el índice. 7,97 son las democracias defectuosas que parten desde el 8 para abajo. Estamos en el margen. De hecho, éramos la segunda o tercera defectuosa al 2018. Entonces, éramos la democracia número 23 en el mundo de 170 países. Y ojo, somos 50 en términos de ingreso. O sea, en el relativo, nuestro desarrollo democrático es mayor a nuestro desarrollo de ingreso. Y es un problema de cuando publica el libro y uno lo manda a la imprenta versus sale. Acaba de salir hace unos pocos meses el informe del Economist Intelligence Unit, donde subió a Chile a los 22 países con democracia plena, porque el índice subió, la verdad, de 7,97 a 8,03. Entonces, somos una democracia plena. Pero está bien. Sí, pero entonces, creo que esta cosa como la democracia incompleta, todos tenemos cosas defectuosas en nuestro régimen democrático. Pero yo creo que, y de hecho, parte del estallido social es lo que el Economist le pone más nota. Ya no quiero, pero creo que hay que arreglar el sistema político. Tenemos que corregir defectos de la democracia. Tenemos un país, Nicolás lo enfatiza, un país hiperpresidencial. Nuestro sistema electoral, nuestro sistema político es muy polarizado y estanca y no podemos avanzar, y lo hemos visto en los últimos años, ¿no es cierto? Hay que arreglarlo, pero y habiendo llegado a estos niveles de desarrollo democrático, creo que precisamente uno de los desafíos es profundizarlo y no deteriorarlo, que es cosas que surgen en estos momentos, algunas tensiones hacia eso. ¿Ah? Tiendo a compartir en general su análisis de la economía chilena. Él tiene un análisis bastante bueno, lo malo y lo feo de la dictadura, ¿no es cierto? Y lo bueno habla del enfoque hacia una economía abierta, con desarrollo exportador, no porque lo haya implementado durante la época de un dictador tiene que ser malo, ¿no es cierto? Nosotros podemos cambiar de nombre. Faltó hablar un poquito, pero lo dice después, de que otra herencia, también el tema de estabilidad macro, estabilidad fiscal, se resolvieron problemas después de mucho y con muchos costos, porque precisamente Nicolás destaca que la falta de desarrollo social tiene que ver con un Estado que se retiró del gasto social porque privilegió la salud de las finanzas, que permitieron después hacer eso. Aquí esta es como la parte que más me complicó del libro, porque yo lo estoy intentando para poder seguir hablando y pasarme. Soy el dueño de casa. Entonces, y es que tiende, esto es parte de mi lectura rápida, pero tiende a sobreenfatizarse como problema
de nuestro problema que tenemos hoy, nuestra crisis social, nuestra falta, el tema constitucional y los amarres. Esto en el capítulo 4. Yo creo que tiende a sobreenfatizarse. No quiero decir que no sea el problema. Tampoco no nos confundamos, y voy a hacer un disclosure inmediato, obviamente yo voto apruebo. Pero no creo, primero, que la Constitución o el cambio de la Constitución va a resolver los problemas sociales, de pensiones, de salud, de educación. No los va a resolver y tenemos que decirlo incluso tal vez más exageradamente porque hay gente que cree, mucha gente que cree que lo van a resolver y eso va a generar una nueva frustración. Las políticas públicas, y precisamente no queremos que la Constitución haga políticas públicas, ni que decida la Corte Suprema cuántos son los subsidios a la salud. Es lo que el país puede. Y es nuestro sistema político el que tiene que hacer las políticas públicas. Obviamente ha impedido avances sociales, lo que pasa con la... Yo siempre cito como ejemplo, cuando tengo que dar alguna cosa sobre Chile, fuera de Chile, cito el ejemplo de la cosa de conciencia en el aborto, de las 3 causales, de las instituciones, que para mí es lo más loco que hay. O sea, la Constitución tiene muchos problemas que tenemos que arreglar para construir un país mejor, pero no creo que en materia de políticas públicas sea lo central. Tenemos además un problema de identificación, y aquí voy a contar un par de historias, porque un problema de identificación, sí. El problema de identificación es el siguiente, pero es que hay un problema de identificación que es bien cierto, y es bien, no, pero es que esto es bien. Nosotros decimos, hacemos una lista de 12, 15 cosas, que la Constitución y el Tribunal Constitucional ha impedido. Pero nos olvidamos de una cosa, que muchas veces eso se hace a propósito porque se sabe que el Tribunal Constitucional lo va a parar y uno no quiere pagar el costo. Hay un problema, la crítica de Lucas le llamamos en economía, pero por ejemplo, una vez cuando un diputado, yo era ministro, me dice, no voy a votar por tu ley de pesca porque me están mirando ahí unos pescadores, pero no te preocupes, tenés los votos, me dijo. O sea, porque hubiera votado por mí no quería pagar el costo. Muchas veces nosotros vemos que la Cámara de Diputados aprueban proyectos y dice, no importa, el Senado lo arregla. Y la declaración es, no, nos van a cambiar todo. ¿Sabes lo que pasa? En el proyecto de las 40 horas, previo al 18 de octubre, mucha gente se da lo mismo lo que se vote, si el Tribunal Constitucional lo va a parar. Entonces hay un problema de cómo nos comportamos. Entonces, cuando queramos hacer, hay, como decía, hay un problema de causalidad que vamos a tener que mirar. Creo que el problema de Chile hoy día yace en una cosa que al principio le creí que era cierto, pero es completamente falsa. Y es la idea de, if ain't broken, why fix it? Porque precisamente nos atrasamos porque no estaba quebrado el sistema. Y la quebrajadera que tuvimos fue bastante mayor y no reconocimos el tema de aspiraciones. Hubo desidia en las políticas públicas, seguridad ciudadana. Si las barras bravas llevan 20 años en Chile dejando la escoba, pero en barrios que no nos tocan, ¿no es cierto? Pero llegan 20 años. Los problemas de pensiones, o sea, saber que el 10% de la cotización es baja, es algo que se llama hace 10, 15 años, ¿no es cierto? Gastos reservados, hubo un poco y precisamente porque la cosa andaba y no nos dimos cuenta, por eso me impresionó tanto a mí esta película Parásito, la coreana. Los problemas están y cuando explotan es grande. No soy spoiler, así que no voy a seguir con esta. Bueno, después hace una buena, muy interesante discusión sobre crecimiento, con lo único que yo quisiera cerrar, la gran brecha que tenemos nosotros, la gran brecha es productividad. Somos menos productivos. Y lo que solo dijo hace 40 años que era una caja negra, todavía es medio caja negra. Quiero destacar una sola cosa y que también es importante para ser algo provocador. Parte de la diferencia de productividad en muchos países, la mitad de la diferencia se explica por misallocation, porque los recursos están asignados en empresas que no debieran estar. Esto no es una pelea entre las chicas y las grandes, dentro de las chicas, dentro de las medianas, lo que uno tiene es que los recursos no están bien asignados. Si uno los asignara, si se asignara, no es uno que va a decidir, a las empresas más eficientes, podríamos tener ganancia de productividad. Y eso es muy importante, porque es la discusión que hay hoy día en México y en muchos países que no se ven avance de productividad y que hay un gran maraña de protección, entre comillas, a la actividad empresarial y las pequeñas empresas, que termina generando bastante actividad improductiva. Con todo, quiero felicitar, agradecer a Nicolás, quiero insistir, nos recuerda, si queremos tener agenda social, si queremos tener equidad, tenemos que crecer, pero si queremos crecer necesitamos equidad. Gracias.
Ya, muchas gracias, Marcela, además se sostuvo en el tiempo, al decano, que se extendió un poco más, pero el dueño de casa. Y vamos a dejar ahora a Nicolás, que va a dar unas palabras de agradecimiento antes de pasar a las preguntas. Bueno, muchas gracias. Voy a hablar de forma extraordinariamente breve para darle espacio a la intervención de ustedes. Quisiera partir por agradecer a la facultad que ha auspiciado este evento, muy especialmente al decano, quien dirige la facultad, pero además que se dio el trabajo de comentar el libro y leerlo. Y a Marcela, desde luego, que también tuvo la pesadilla en el verano de tener que absorber este libro. A mí me ha tocado también ser comentarista y sé que eso es una pesadilla grande. Creo que ha sido un lujo, sin duda. José, el decano, y Marcela están entre ciertos los profesionales, uno del campo de la economía y otro del campo de la ciencia política, más destacados que tenemos actualmente, y por tanto para mí es un lujo tener sus comentarios. Quiero también agradecer muy sinceramente a Heidi Benner, que está aquí a mi lado, que fue la impulsora de esta idea y convenció al decano, y a nuestra amiga Susana Numhauser, que está allá abajo, que nos carteamos tupidamente porque con la crisis social fue difícil finalmente, discúlpenme el chilenismo, parir este evento. Y desde luego a todos ustedes, amigas y amigos, por haber venido. Ya se dijo, este no es un libro sobre la crisis del 18 de octubre. La palabra crisis, en realidad, en el título obedece a sugerencias bastante enfáticas de parte del editor que está ahí presente. Pero como él mismo lo puso, aquí el país ha vivido sumido en crisis y aparente superación de las mismas a lo largo de su historia. Pero el libro, si fue imprenta, apenas había estallado la crisis social. La pregunta con que inicié el libro es si habíamos finalmente encontrado una ruta de progreso o volveríamos como antes a otro episodio de crisis y desarrollo frustrado. Eso era a comienzos del 2018. Yo tengo una cierta obsesión intelectual, de la cual mi señora es víctima, por siempre tratar de encontrar las causas últimas de todo. Y cuando se discute en política, las más de las veces se discute a nivel de los síntomas. Entonces, como yo creo mucho en la teoría de reversión a la media, esto es que cuando uno trata de actuar sobre los efectos, pero no sobre las causas últimas, más tarde o más temprano, esos efectos desaparecen. Eso es la reversión a la media que ocurre claramente con las políticas públicas cuando no están ancladas en una economía política que las sustente. Ocurre con el crecimiento cuando no está anclado en una institucionalidad que lo funde. Y es por eso que en esa aventura, de modo un tanto alocado, como me dijo mi amigo Rodrigo Valdés, intenté unir desde el conflicto entre los sapiens y los neandertales hasta la teoría del crecimiento endógeno. Obviamente debe haber algunos saltos mortales no muy justificados, pero si algo intento es tratar de ver cuáles son las causas últimas para ver dónde tenemos que mover la aguja, mover los factores para que la aguja se mueva. Y hoy por hoy el acuerdo casi de todos los historiadores económicos, cientistas políticos, etcétera, es que las instituciones son completamente claves. Pero eso no es suficiente. Y más o menos el diseño institucional que emerge después de la revolución industrial, que hoy día tiene la mayoría de los países desarrollados, lo que en su último libro Acemoglu y Robinson llaman el leviatán encadenado, es un consenso respecto de que esa es la mejor disposición institucional, más allá de que las haya definido con rigor o no Marcela, pero básicamente el conjunto de reglas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer y quiénes las definen. Esas son las instituciones. El problema es que no estamos de acuerdo en por qué se forman las instituciones. Entonces podemos decir eso, pero si no entendemos por qué se forman, estamos haciendo una tautología. Y la verdad es que si ustedes se meten en la literatura más contemporánea,
todavía no hay acuerdo entre los distintos cientistas sociales de por qué se genera un tejido institucional u otro. Y ustedes tienen a los más cientistas naturales, biólogos, evolucionistas, geógrafos, de gran connotación que todavía publican y son bestsellers como Jared Diamond o Ian Morris, que le dan una centralidad absoluta a factores geográficos o ambientales, en por qué unas instituciones se desarrollan de un modo y otras de otro. Todos coinciden en que al final, cuando se llega a un determinado set de instituciones, el desarrollo es posible, pero ¿por qué se llega a eso? Es bien difícil. Después hay otra escuela, que también la reviso, que es la escuela más culturalista, por eso yo le tengo un poquito de miedo a las variables blandas porque el tema es qué determina las variables blandas. Y ahí hay una tradición que viene desde Max Weber, donde se inscribe claramente Douglas North, donde está Landes, donde está de alguna forma también, que más de derecha, Neil Ferguson, en que cree la cultura o una especie de superioridad que viene occidental, que viene greco-romana. Y después están los más escépticos, donde está posiblemente Acemoglu y Robinson, Engelman y Sokolov y otros, que dicen que es un poco aleatorio, que depende de coyunturas críticas, de situaciones donde los países pueden o no lograr una correlación de fuerzas que genere instituciones inclusivas. Bueno, realmente pensar a fondo en esto es muy importante para no caer en la trampa del ingreso medio, que es tratar de cambiar variables que son, en terminología de los economistas, endógenas y no exógenas. Y por lo menos como el tejido institucional que es más proclive al desarrollo está bastante desarrollado, ya hay que meterse en cada caso particular, y eso es lo que hago con América Latina y Chile, para saber por dónde podemos comenzar a trozar el animal, si me permiten el chilenismo. En todo caso, con los ojos de marzo de 2020 es evidente que el país ha entrado en una profunda crisis, comparable a la más aguda de su historia. Si bien sería un engaño decir que lo preveí en el año y medio que me tomó de escribir el libro, puedo decir con seguridad que conforme indagaba en nuestra historia y la historia comparada de otras naciones, me fue cada vez más evidente que nos faltaba aún superar enormes obstáculos que a ratos parecíamos haber olvidado. Los países hoy desarrollados lograron acuerdos generales o contratos sociales que les dio un relato en que el progreso, pero también las diferencias en su interior, se hizo compartido por la mayoría. Y eso ocurrió tan pronto como al avanzar el siglo XIX para consolidarse en el siglo XX. Es importante ver cómo cambiaron los contratos sociales en Europa después de la Segunda Guerra, el estado de bienestar y por qué se produjo todo eso. Dicho sea de paso, cuando esos países eran mucho más pobres que el Chile actual. Bueno, nosotros no hemos logrado tal contrato. Ese que combina la iniciativa individual y la fortuna privada con una sociedad que sistemáticamente intenta evitar la inercia de la desigualdad, proveyendo igualdad de oportunidades y protección social. Ese contrato que concibe al Estado también como un actor central en el rumbo de la estrategia de desarrollo al proveer bienes públicos imprescindibles para el crecimiento y sitúa a la sociedad como su vigilante. Las fallas de Estado, las decía el decano, son muy importantes. Ese que intenta resolver lo que ya en 1937 Coase llamó el problema de acción colectiva. Los países muy desiguales tienen una especie de veneno en su interior, que es que cuesta mucho ponerse de acuerdo para proveer esos bienes públicos que son necesarios para el desarrollo y la cohesión social, porque la relación entre la cantidad de dinero que ponen unos y otros, y beneficios relativamente parejos, es muy distinta según cuál sea la distribución del ingreso. Y por eso la desigualdad tiene una inercia tremenda. Bueno, y en esa ausencia radica, a mi juicio, la crisis económico-sociales que nos han golpeado de manera recurrente en nuestra historia. Hoy se dice, de manera un tanto liviana, que la sociedad moderna vive una crisis de representación y que la nuestra no es más que una manifestación de ese problema más general. Es cierto que hay nuevos actores y actrices, para ponerme al día,
rapidez en la coordinación de quienes son y se sienten invisibilizados, renovadas tendencias a la concentración del poder, como lo decía también el decano, y la segregación. Pero nuestra crisis es adicionalmente agravada por las asignaturas pendientes que arrastramos desde el siglo pasado. Chile es un país con grados de abuso y segregación social completamente incompatibles con su realidad y aspiración de desarrollo relativo. De alguna forma resumía el decano en la diferencia entre la media y la mediana. Y quizás, y aquí viene la parte como más esperanzadora, no podía ser de otra forma. Los nuestros son problemas comunes a toda Latinoamérica, que se verifican aún más intensos en África y que tensionan a buena parte de las economías así llamadas emergentes. No estamos solos, es un problema de muchos. Entender lo que nos ocurre requiere necesariamente preguntarnos por las disparidades a nivel internacional y sus causas. Y eso nos lleva al estudio de las raíces coloniales de nuestra desigualdad. Y más atrás aún, para que se desesperen un poco, Jared Diamond señala que las inequidades del mundo actual se originan nada menos que en la prehistoria. No haré ahora un resumen de mis argumentos centrales. Los dejaré a ustedes y al interés que ojalá les suscite el libro. Solo para concluir quisiera señalar que en esta a ratos abrumadora tarea de encontrar nuestro camino al desarrollo, Chile lo ha hecho relativamente mejor que otros países con similares condiciones de origen. Y ello nos debe dar esperanza. Pero ciertamente tenemos enormes tareas pendientes. El rápido crecimiento tras la recuperación de la democracia nos hizo caer en una suerte de espejismo. Creíamos haber clavado la rueda de la fortuna y encontrado un círculo virtuoso de crecimiento y equidad que no parecía tener fin. Y todo eso sin pasar por las tensiones, agonías, conflictos y todavía más importante, transferencia de poder real desde la élite a la sociedad por las que otros atravesaron en su más lograda travesía. Confieso que aunque hace mucho me preocupaba de la segregación, la falta de innovación, lo dijimos muchas veces, lo recordaba el decano, la inequidad en el acceso a servicios mínimos que provean umbrales de dignidad humana, la cada vez más secular desaceleración de la expansión económica, a ratos también me dejé embobar por el espejismo del pretendido círculo virtuoso. Solo espero que este libro nos ilustre sobre la magnitud de la tarea pendiente y arroje luz sobre las áreas donde definitivamente tenemos que reorientar el rumbo. Gracias. Bueno, como todo evento estamos un poquito atrasados, pero igualmente esto se llama conversatorio, queríamos igual poder levantar algunas preguntas del público, ojalá sean preguntas y no grandes comentarios, por un tema de tiempo y también para poder tener más palabras. No sé, ahí hay uno al medio, dos acá, ¿alguien más? 4, 5. Puros hombres. No quiero con eso decir nada, incentivar a las mujeres, pero claro, no. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ya. Quería felicitar a los expositores y al gran escritor. Y quería ver, porque se mencionó mucho a Piketty, se mencionó mucho también a Acemoglu y Robinson. Piketty habla mucho de la acumulación del capital, ¿no? Y del impuesto a ese capital para que no se acumule infinitamente. Robinson habla de la inclusión política, pero a su vez dice que la inclusión política genera una inclusión económica y una destrucción creativa. Yo me pregunto, ¿cómo se pueden diseñar políticas públicas que tomen estos dos extremos? Es decir, por un lado una inclusión económica y por otro lado que no se permita esta acumulación de capital y se logre ponerle un límite a esa acumulación. ¿Chile está preparado para políticas públicas que tomen esos dos frentes? ¿Cómo serían esas políticas públicas? Esa es mi primera pregunta y otra muy breve. Quisiera felicitar al decano por citar la película Parasite. La película Parasite y el Premio Nobel de Economía, Repensando la Pobreza de este año, muchas exponen que la desigualdad se puede producir en igualdad de oportunidades y que gran parte de la desigualdad se debe a factores culturales.
Lo expone muy bien la película Parasite, la cual recomiendo profundamente y no pienso spoilear. Así que mi pregunta es, ¿Chile tiene una cultura de la desigualdad? ¿Cómo se puede vencer o superar esa barrera cultural sobre la desigualdad? Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Acá, ahí adelante. Eso. Gracias. Yo he sido bastante crítico del gobierno de la presidenta Bachelet. Fui menos crítico de los gobiernos de la Concertación. Sin embargo, y doy mis disculpas de que Nicolás, no me refiero tanto al libro porque no lo he leído. Entonces, hablo un poco, pregunto respecto a la coyuntura. Y a pesar de esa crítica, debo reconocer, intuyo, que tal vez ese gobierno, la gente de ese gobierno, leyeron mejor las razones que ha tenido ahora último este estallido social. Si dejamos fuera los elementos circunstanciales, ¿no? ¿Por qué entonces el escaso resultado, lo quiero llamar así, no sé cómo llamarlo, digamos, para ser bien concreto, ¿por qué el resultado de ese gobierno en donde tú fuiste ministro en 3 oportunidades? Tengo una respuesta, pero lo que pasa es que prefiero escuchar tu opinión, Nicolás, y ojalá de los comentaristas. Ahí atrás, la quinta fila. Hola, buenos días. Bueno, para ir al grano, creo que yo viví un tiempo en Canadá que... Más fuerte, ¿no? Ah, ¿ahí se escucha? Sí. Ya. Creo que un poco para ver la solución que tiene Chile de desigualdad, que ahora se está comentando mucho el estado de bienestar, bueno, quiero un poco dar mi experiencia de que viví en Canadá, que ahí realmente se nota muy poco la diferencia social. Lo más pobre que usted puede ver en Canadá son departamentos que el Estado le impone a la inmigración, porque el clima hace que la gente no pueda vivir en la calle, por ejemplo. Entonces, la desigualdad social es muy chiquitita. Entonces, la siguiente es la pregunta. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás se iba a copiar el modelo de Dinamarca de flexiseguridad, me acuerdo, hace un tiempo atrás. Pero no pasó nada con eso. Entonces, ¿qué impide a Chile tomar ejemplos de bienestar social, como puede ser el de Canadá, o el caso de Suecia, que Suecia me parece que después de la Segunda Guerra Mundial es un país muy pobre, y ahora es uno de los principales estados de bienestar, junto con los países nórdicos. ¿Por qué no se puede tomar esos ejemplos, hacer comisiones que se entrevisten con gente de educación, pensión, etcétera, de esos países, para a lo mejor implementar esa situación acá en Chile? Muchas gracias. Habían 2 más. Bueno, muchas gracias por las exposiciones de la mañana, muy interesante. Yo quería plantear un problema de, por así llamarlo, depuración conceptual, porque se habla de la desigualdad en relación a lo que ocurre en el país y pareciera que la desigualdad fuera económica. Aquí es como una obviedad. Y a mí me parece que hay una sensación de desigualdad gigantesca que no tiene nada que ver con lo económico, que son las clases de ética. Que es que los chilenos nos sentimos frente a la ley, frente al Estado, en una situación tremendamente desigual, ofensivamente desigual, que fue como gatillado, además especialmente por estos comentarios de levántense más temprano, ¿no? Como que hay 2 tipos de chilenos. Entonces, quería preguntarte si te enfrentaste en el libro con la necesidad de depurar conceptualmente una cosa de la otra. Ambas se perciben como desigualdad, pero son muy distintas. Y uno, no sé, por ejemplo, para un médico necesita distinguir la temperatura de la presión y trata las 2 cosas de modo muy distinto, porque la sensación de desigualdad frente a la ley es muy distinta de todo lo que uno puede hablar de la desigualdad económica. Entonces, ¿cómo uno separa esas 2 cosas para a continuación poder intervenir en ambas de manera distinta? Porque son fenómenos distintos que están señalados con las mismas palabras. La última. Hola, buenos días.
para ir al grano, se habla mucho de instituciones en toda la conferencia. Y también se habló de políticas originales chilenas, que mencionó el decano. ¿Cuáles serían estas instituciones? ¿Y qué políticas deberían aplicarse a estas instituciones? ¿Se necesitaría una nueva constitución para estas políticas? Y don Nicolás también mencionó obstáculos por superar. ¿Cuáles serían? Gracias. Ya, el decano. Es una pregunta, Nicolás, que fue de lo único que se me pasó, que estaba como, y lo mencionó la Marcela, y el tema de la reforma agraria. Tema y derecho a propiedad. Porque en Chile es una cosa crucial, yo creo, y que provocó una división que hasta el día de hoy permanece. Y él habla, y es cierto, que se hizo reforma agraria en todo el mundo. De nuevo aquí hay una cosa de precio. ¿Cómo se compensó en otras partes? Yo una vez estaba con un finlandés, una autoridad, y me decía, yo no sé la historia, me dijo, mi familia todavía se recibe pago mensual por lo que les expropiaron a principios del siglo XX. 100 años pagando. Acá no se pagó. Entonces yo creo que hay una cosa, y en la cosa de los derechos de propiedad y la propiedad privada, en nuestra Constitución tiene 25 menciones. La Constitución americana dice solamente si usted va a expropiar, pague el precio justo. Nada más. Nada más. Y entonces, yo creo que un tema, entonces, me gustaría saber si Nicolás tiene antecedentes de cómo se hizo reforma agraria en Corea, en todos estos lugares, cómo se pagó. O fue expropiación o confiscación. Muchas gracias por las preguntas. Lo que voy a hacer primero es darle la palabra a los comentaristas por si alguno de los temas que tocaron las personas quieren opinar, y para cerrar con Nicolás. Vamos a partir al revés, ¿les parece? Decano, brevemente. Después de mi pregunta, no, una sola cosa. El punto Bachelet, yo creo que Bachelet, la concertación, o sea, ahora sin separar, bueno, intuía las necesidades, porque tenía un poquito más de calle, en parte importante eso. El problema yo creo de Bachelet, y un solo ejemplo, por ejemplo, el tema de la selección en la educación, que lo encuentro que había que eliminarla de todas maneras, pero se llegó al extremo de que no podía haber colegio de excelencia, poco menos. Entonces, el extremar tendió a la polarización y después se prometió que íbamos a tener la tierra prometida y la verdad que no pasó nada. Y yo creo que hay un problema de competencia bien importante, pero totalmente de que ese gobierno y que el ritmo que dio Bachelet a los temas de inclusión era lo que este país requería, o sea, en términos de lo que se necesitaba. Segundo, la pregunta de los límites del capital. Uno puede decir, tú puedes tener hasta tal cantidad de capital y después te lo voy a sacar. Lo que uno tiene, y hay una discusión bien importante, si tú cobras impuesto a lo que tienes o a los flujos. Y lo que hace el mundo, y lo que es más eficiente, y lo que funciona además tiene mejor incentivo, los flujos. No es decirle a Mark Zuckerberg, mira, cada vez que tus acciones superan tal nivel, te voy a impedir. Una cosa que es interesante, simplemente para terminar, y que tiene que ver con lo que se ha mencionado aquí, el tema de la segregación. El país donde hay más porcentaje de billionaires es Suecia. Es Suecia. Y en Suecia el billionaire toma café donde toma café el trabajador. Y es una sociedad donde se tolera, donde se pagan impuestos, donde se puede hacer un estado de bienestar, un tema mucho más largo, pero yo creo que, y se ha mencionado aquí, el tema no solo va de ingreso, los abusos, igualdad ante la ley, igualdad ante el Estado, igualdad ante el Estado. Y yo comparto mucho lo que dijo una amiga que comentó, dijo, en Chile no va a haber buena salud hasta que la élite no se atienda a la misma salud pública que se atienda a la gente. Porque una cosa es hacer comisiones para hacer un estudio, pero necesitamos más experiencia de vida que no la tenemos. Y yo creo que deberíamos hacer comisiones, pero las comisiones las deberíamos elegir aleatoriamente dentro de la población nacional. Eso deberíamos hacer. Vamos a tener una comisión que va a estudiar el tema de los barrios, pero no vamos a poner a un par de expertos urbanistas apoyando, pero queremos ciudadanos representativos como los jurados americanos. Y hacemos sorteo, comisiones por sorteo. Puede ser, no sé. Sí, quiero hacer dos comentarios a partir de una pregunta y responder un par de cosas que dijo Pepo sobre política, pero antes quiero contar una historia. No, tiene que ver con el tema de las tierras. Claro, no voy a entrar en eso, digamos. Yo dije,
ya voy a oficiar acá como la negrita de Wisconsin y la población santanderiana, pero no, este verano recorrí parte de la Araucanía que no conocía, el lago Budi, Saavedra. Y el lago Budi fue uno de los territorios mapuche más tardíamente anexados, digamos, al Estado chileno, porque era muy difícil llegar, digamos, solo se podía llegar por mar. Además, hasta el terremoto del 60 había un puerto ahí importante, se navegaba a través del río Imperial y era muy impenetrable por el continente. Y entonces el territorio alrededor del lago todavía sigue siendo territorio mapuche. De hecho, una de las primeras lugares donde yo estaba, donde la gente habla español con dificultad, hablaba mapudungún, todavía no estaba inventado, pero leí una historia del tema de las tierras que de verdad te deja cosas que uno sabe, pero en realidad cuando las ves, ahí recién en 1903 el Estado de Chile le pagó a un español, al señor, creo que se llama Domínguez, es de apellido Domínguez, a un español le pagó una gran cantidad de recursos para que trajera colonos para poblar alrededor del lago Budi, que estaba densamente poblado por comunidades mapuches. Se trajeron unos barcos con españoles de las Islas Canarias. A este territorio se le entregaron las tierras, o sea, este señor que trajo a los españoles, el Estado le pagó para traerlos. Los pobres españoles canarios no resistieron porque entre el clima, las condiciones, finalmente se empezaron a tratar de ir. El señor los empezó a matar para que no se fueran, erradicaron, sacaron a los mapuches, les quemaron las tierras, les mataron los animales para dárselas a los españoles salieron arrancando, también fueron producto de represión por parte del español y su ejército privado. Finalmente casi no quedaron españoles ahí y el señor se quedó con las tierras para las cuales el Estado le había pagado y todos sus descendientes son inmensamente ricos, pero además, si yo digo, para colmo de males, el único pueblito en el lago Budi está nombrado, se llama Puerto Domínguez, en nombre, digamos, del español que usurpó todas las tierras del territorio. Entonces uno escucha esa historia y dice, pucha, con razón, o sea, si yo fuera una de las familias mapuches de ahí, la sensación de despojo y de injusticia debe ser terrible. Entonces ese tema, por eso creo que es central. Dos cosas rápidas sobre la desigualdad. Nosotros en el informe de Desigual efectivamente vemos que hablamos de desigualdades y efectivamente planteamos que la desigualdad no es solo socioeconómica en Chile, la desigualdad es una desigualdad cultural, es una desigualdad de segregación. Mostramos con mucha evidencia y datos, digamos, cómo el tema del clasismo y las dificultades a la meritocracia, que es un discurso que está fuertemente anclado, pero que en realidad no se condice con la experiencia vida de grandes sectores de la población, y que a las personas, efectivamente, nosotros ya en 2016, 2017 mostrábamos que las desigualdades que más les molestan no son necesariamente las diferencias de ingresos, de salario, digamos. A las personas lo que más les molestaba, lo que más te irrita, lo que más, y que ha sido bien evidente en los últimos meses, es esto de la salud para ricos, la salud para pobres. O sea, una cosa es que el gerente gane 20 veces más que yo, y otra cosa es que mi mamá se tenga que morir esperando en la lista de espera para que la operen, mientras el otro que tiene dinero puede pagar la mejor atención de salud en el mundo, digamos, y que tengamos las diferencias en acceso a la salud, la esperanza de vida entre Vitacura y La Pintana. O sea, el clasismo en la forma que nos tratamos, las personas manifiestan, digamos, que las formas de discriminación que más les duelen son la discriminación de clase, de género. La gente dice esto, por ejemplo, que un chico de una población entra a un mall y lo empieza a seguir el guardia de seguridad, solo por la pinta, solo por el pelo, solo por el color de piel, solo por la forma en que está vestida. Entonces, ciertamente, enfrentar las desigualdades requieren una mirada mucho más que la desigualdad de ingresos. Y segundo, el tema de democracia y constitución. La democracia es como la desigualdad, o sea, cuán buena es, depende de qué entendemos por democracia y qué indicadores usamos para medirla. Entonces, al igual que en los temas de desigualdad, si usamos solo el Gini, Chile aparece, no es el peor país, no es el más desigual del mundo, no es el más desigual de América Latina.
En términos de democracia, cuando miramos los indicadores básicos estándar, efectivamente estamos mejor que otros países, tenemos elecciones periódicas, hay autonomía de los poderes, o sea, hay una parte de la dimensión de la democracia procedimental que están bien logradas, pero nosotros, vuelvo a decir el informe, hay otras dimensiones que están muy mal logradas. Es una democracia donde hay poca participación, poca deliberación, un Estado extremadamente cerrado, no existen mecanismos de consulta, o sea, hay muchas otras dimensiones de la democracia que cuando las medimos con indicadores o mediciones más exigentes, muestran que en Chile tiene problemas que explican o que muestran, digamos, la desafección de las personas. Y respecto al tema constitucional, yo creo, estoy quizás entre medio de Nicolás y José en el sentido de que yo creo que es vital cambiar la Constitución para el modelo de desarrollo. Es cierto que la Constitución no va a mejorar las pensiones ni el sistema de salud inmediatamente y creo que hay que tener mucho cuidado respecto de hacer una oferta de ese tipo. Pero en la Constitución se definen las reglas del juego para la democracia, para la política. Es donde está, como dice Gargarella, la máquina del poder y donde tú haces la distribución del Estado, un Estado centralizado, unitario, el presidencialismo, el equilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, el rol que va a tener el Tribunal Constitucional, todas las normas e instituciones que permiten que tomemos decisiones en una democracia y por lo tanto en el mediano plazo el cómo quede la Constitución va a ser esencial para ver qué políticas podemos definir y avanzar. Pero también, y por eso vuelvo a mi comentario, que la política y las instituciones no son solo las normas y las leyes, el proceso constituyente como un proceso creo que es una oportunidad única, que veo pocas otras oportunidades para generar un espacio de reencuentro entre las élites y la ciudadanía, con un sistema de partidos en el suelo, con el 80% de las personas que no se identifica, con más del 50% que no está votando, con gente que no confía en el Congreso, no confía en la política, un proceso constituyente virtuoso, participativo, donde no tengamos a puros abogados constitucionalistas o hombres que estudiaron en 2 universidades y en 14 colegios del barrio Alto de Santiago. Yo creo que es una oportunidad de reencantamiento y de revitalizar nuestro sistema democrático. Y ayer terminamos el día tarde aprobando paridad, lo que yo creo que también le introduce al sistema democrático, y si gana el apruebo y la convención constituyente 100% ciudadana, vamos a tener una convención paritaria total por primera vez en la historia de la humanidad. Así que con esa nota, muchas gracias. Bueno, en esta última parte yo tiendo a estar de acuerdo con Marcela. Déjame hacerte solamente un comentario, José, porque suponía que con lo estudioso que eres me lo podías plantear. Debo decir que si ustedes quieren entender la sintomatología de la desigualdad, las distintas formas de medirlo, la expresión, es mucho mejor que lean las cosas de la Marcela a que lean este libro, porque este libro lo que trata de encontrar cuáles son los factores subyacentes detrás de la desigualdad, no su dimensión operacional. Pero dado que José lo planteó, yo te invito a que hagas otro ejercicio, señor decano. Mira tú cómo están en los índices de democracia aquellos países desarrollados que son concentrados en la exportación basada en recursos naturales. O sea, los escandinavos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Y te vas a encontrar con que están todos en el top. Entonces, lo que ocurre es que las economías muy intensivas en recursos naturales tienen una propensión rentista mucho más grande que las otras. Y por tanto los requisitos de gobernanza y democracia son mucho más elevados. Entonces a mí no me satisface con que hayamos pasado de 797 a 803, que de hecho pasamos por la crisis del 18 de octubre porque aumentó la participación. Creo que todavía estamos muy lejos de tener una democracia más plena o más inclusiva. Una de las grandes falacias que está a veces en el sentido común es que es posible que haya un Estado neutro
y que la verdad es que el Estado tiene que ser mínimo. Esto lo decía la gente durante la dictadura de Pinochet, basada en von Hayek. Entonces, que el mercado resuelva los problemas, porque si el Estado se mete va a ser discrecional y va a favorecer a unos o a otros. Bueno, tal situación no es posible, es un oxímoron, porque históricamente el Estado fue anterior al mercado. Salvo en las sociedades costumbristas, lo pueden mirar en el estrecho sendero, fue necesario para que se desarrollara el comercio, el que se desarrollara un Estado que hiciera, disculpen, no sé la palabra en castellano, el enforcement de las reglas. De lo contrario, y eso lo desarrolló mucho North, el problema del dilema del prisionero inhibe completamente el comercio. Entonces el Estado es anterior al mercado. Entonces tenemos que, los que nos gusta el mercado, entender cómo es el mercado de la política, para saber cómo se definen las reglas. Porque lo que hace los mercados económicos no es sino reproducir aquello que previamente definió el mercado de la política. Y por eso es que tenemos que centrarnos en las instituciones políticas si queremos entender la dinámica de la economía. El problema con concentrarse, yo lo decía antes en términos de variables endógenas o exógenas, en las políticas públicas, que son muy necesarias, es que las políticas públicas no existen en el vacío. Son determinadas por cuerpos legislativos que funcionan y ejecutivos que funcionan de acuerdo a cómo sea la normativa institucional de cómo se decide el tema del poder. Y en Chile nosotros hemos tenido estructuras institucionales que han determinado el que la carrera corra favorablemente a los grupos oligárquicos siempre. Y es el momento en que topamos techo con esa estructura y tenemos que cambiar eso si queremos seguirnos desarrollando. Marcela nos contaba, ¿cierto?, su experiencia en el verano, pero si ustedes miran, es una de las partes más hermosas de lo que me tocó investigar y está bastante, no sé si bien, pero por lo menos intentado en el libro, cómo se produjo la distribución de la tierra. Cuando ven el caso de Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, vis a vis América Latina, fue totalmente distinto, completamente distinto. Y eso fue porque por circunstancias históricas, en nuestros pueblos había abundancia de población indígena y los españoles o holandeses o ingleses, quienes sean que hayan llegado, sometieron, les arrebataron sus tierras y se las repartieron entre las familias. La tierra y la minería en Chile, esto lo dicen los historiadores, fue distribuida entre los familiares y conectados con García Hurtado de Mendoza y con Pedro de Valdivia. Así se generó. O sea, la riqueza en Chile se generó porque el Estado privilegió a unos grupos sobre otros, no porque hayan sido más industriosos, ni ninguna de esas razones. Eso es historia. Si ustedes ven cómo, por ejemplo, fue la conquista de la Araucanía y cómo se resolvió este tema, hay que leer a Pepe Bengoa, cómo se repartieron esas tierras entre la oligarquía terrateniente en la zona central. Bueno, durante la dictadura tenemos demasiados ejemplos de cómo se repartieron las empresas públicas entre un grupo más allegado, ¿cierto?, al dictador. Entonces, cuando esas reglas del juego es lo que determina el éxito de las personas, las sociedades se funden. Ahora, hemos avanzado muchísimo. La Marcela preguntaba sobre la reforma agraria. Yo creo, de hecho, eso está en el libro, que la estructura de tenencia de la tierra hoy día, no sé si es perfecta, pero es mucho mejor que la que existía antes de la revolución de los fines de los 60 y los 70. Es cierto que quienes accedieron a las mejores tierras también estaban conectados con la dictadura, pero hoy día nosotros tenemos una exportación agrícola industrial bastante vibrante y el latifundio, porque ustedes saben que el latifundio está probadamente, hasta lo exigió la Alianza para el Progreso, es probado completamente ineficiente, porque la agricultura templada no tiene economías de escala, por tanto no tiene que ser pequeños granjeros, tal como ocurrió en Inglaterra después de la peste negra, tal como ocurrió en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda. Y ahí hubo conflictos atroces. O sea, en Nueva Zelanda, incluso una guerra por esto, por el tema de la repartición de la tierra. Porque obviamente los que trataban de ser oligárquicos creían, bueno, lo pueden leer en el libro, en lo que se llama la doctrina de Wakefield, que era básicamente darle la tierra a los ricos. Esto está muy, muy, muy deeply enrooted, como dicen, o sea, muy
metido en el fondo de nuestras instituciones. Y todo lo que yo pretendo, más allá de tener la solución de políticas públicas para la realidad del presente, es que entendamos que las causas de esto son profundas, que tienen que ver con el tema del poder absolutamente, con cómo se hace la regla del juego y quiénes las deciden, para que no vayamos de una frustración en otra, en que cambiamos los síntomas, pero no las causas. Dicho sea de paso, yo no creo para nada en una vuelta a la tortilla, en que en vez de ser los grupos empresariales, sean los grupos sindicales o los actores sociales, cualquier forma de oligarquía va a producir exactamente lo mismo. Si no, miren Cuba, la Unión Soviética, Venezuela, Nicaragua. Lo que se trata es de empoderar a la gente. Y para eso tiene que haber una relación de un Estado fuerte con una sociedad empoderada que lo controle. Eso es lo que creo y es lo que intenté reflejar. Gracias. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que el libro está a la venta por si todavía no lo han adquirido y pueden leerlo.